Hola mis queridos hermanos de las Buenas Nuevas de Suyapa Medios, te saluda tu hermano Roger Martínez. Nuevamente, como todos estos viernes, aquí de la mano del Señor te dándote una lectura, te dándote una pequeña reflexión de lo que es este camino, de lo que es esta vivencia de vida que es nuestra Sagrada Escritura. Mi querido hermano, en este año 2023, hoy comenzamos retomando, valga aclarar, retomando el camino que ya hemos avanzado. ¿Y cuál es este camino? Es el de los milagros del Evangelio de Marcos. Recordemos que, si bien es cierto, en cada evangelio se nos muestra a un Jesús, no es diferente, claro, tiene varias peculiaridades, varios objetivos, varias realidades a los cuales el autor sagrado, en este caso Marcos, se dirige. Para el caso de Marcos, del Evangelio de Marcos, valga la redundancia, se dirige a una comunidad expuesta en Roma, una comunidad la cual ha sufrido mucho, y esto me gusta dejarlo siempre claro. ¿Por qué? Porque no se entiende el Evangelio sin entender estas cosas. Una comunidad en Roma, donde estaba el centro o la cabeza del Imperio Romano, una comunidad que era perseguida por ser cristianos, una comunidad que estaba apostatando. Apostatar es, o de apostasía es, renunciando al cristianismo. No se entiende apostasía como una renuncia al catolicismo, no, hermano. Apostatar es término utilizado solo para renunciar a la fe cristiana, ya sea protestante o católica. Aparte de eso, era una comunidad que sufría demasiado. Para el 64, Nerón quería construir una obra inmensa en el centro, pero en el centro de esa ciudad lo que había como favelas, como pequeñas chocitas o casas pequeñas donde vivían los pobres de ese tiempo. Vino Nerón y se le ocurrió una idea y dijo: vamos a quemar todo el centro y vamos a culpar a los cristianos. Entonces lo que hizo Nerón fue hacer lo que se conoce como un chivo expiatorio. Chivo expiatorio es utilizar a un inocente como culpable. Entonces él mandó a quemar todo el centro, proclamó y dijo que los cristianos habían sido los culpables, y desde ese entonces se desata una persecución en la cual el Evangelio de Marcos lo explica muy bien. ¿Por qué? Porque era una comunidad a la cual, si tú decías que eras cristiano, instantáneamente ibas a morir. ¿Y cómo morías? Muchos eran tirados al circo romano, donde estaban los leones, eran comidos por los leones, muchos eran puestos en estacas con aceite y eran los que iluminaban las calles de Roma. Pues los quemaban vivos. Entonces, ante una realidad en la cual todos quieren renunciar a la fe cristiana, una realidad en la cual todos se preguntan ¿dónde está Dios? Una realidad en la cual todos preguntan ¿por qué me pasa esto a mí? Viene Marcos y trata de apaciguar las aguas y muestra a un Jesús extremadamente humano. Los estudiosos de hoy concuerdan que el Evangelio de Marcos es el que muestra al Jesús más humano. Y desde aquí podemos partir para poder entender el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas o el Evangelio de Juan, que tienen otros propósitos, que no les interesa tanto mostrar a un Jesús humano. El caso del Evangelio de Marcos sí, porque al entender que Jesús fue humano, como decimos nosotros los católicos, que tuvo doble humanidad, doble naturaleza, la humana y la divina, al decir que Jesús fue verdaderamente humano, le pasó lo mismo que a ti y le pasó lo mismo que a mí. Y desde ahí yo puedo imitar a Jesús. Desde ahí yo puedo ser igual a Jesús. Y esa es la idea del autor. Mostrar a un Jesús sumamente humano que sufrió, que fue latigado, que murió crucificado, al cual Dios nunca bajó para arreglarle los problemas. Marcos está dando un mensaje claro para esa comunidad, y yo creo que para nuestra comunidad también, para nuestra vivencia. Hoy nos quejamos por un montón de problemas, por la política, por la corrupción, por las enfermedades, por el COVID, que no sé qué, un montón de cosas, y solo quejándonos. Y yo me pongo a pensar, Dios no va a venir a arreglarnos los problemas, somos nosotros los que tenemos que arreglar los problemas. Dios ya nos dio todo, ya nos dio el Espíritu Santo, su Espíritu que habita en nosotros para arreglar la sociedad. Hermano, Dios ya te dio todo para la sociedad, y es lo mismo que le dice Marcos a su comunidad. Yo creo que estos mensajes son tan puestos en la realidad de hoy que
vale la pena estudiarlos. Es por eso que hoy nos vamos a dedicar al octavo y al noveno milagro. 2023, año nuevo, traemos un combo y traemos 2 milagros. Estos milagros suceden cuando Jesús, si se recuerdan, la última que pudimos apreciar era cuando venía de Gerasa. Gerasa fuera de la parte de Palestina. Y en esta parte Jesús viene a Palestina nuevamente. Y miren lo que dice el texto. Nos vamos a ir al Evangelio de Marcos y vamos a leer lo siguiente texto. Cuando Jesús hubo cruzado de nuevo al otro lado, se congregó una gran muchedumbre junto a él y estaba en la orilla del mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, de nombre Jairo, y al ver a Jesús cayó a sus pies y le suplicaba insistentemente con estas palabras: mi hijita está en las últimas. Ven para que les pongan las manos sobre ella, para que se cure y viva. Se fue con él y lo seguía una muchedumbre y lo agobiaba. Y una mujer que llevaba 12 años con hemorragias, que había sufrido mucho por obra de numerosos médicos y que había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno y no se había beneficiado en nada, sino que había ido de bien en peor, tras oír hablar de Jesús, acercándose por detrás, entre la muchedumbre tocó su manto, pues decía: si logro tan siquiera tocar el manto, quedaré curada. E inmediatamente se le secó la fuente de su sangre, y conoció en su cuerpo que estaba curada del flagelo. Pero al momento Jesús, al conocer en su interior el poder que había salido de él, se volvió a la gente y dijo: ¿quién me ha tocado mi ropa? Y los discípulos le dijeron: ¿ves que la muchedumbre te está apretando y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él, mirando a su alrededor para ver a la que había hecho esto, la mujer, atemorizada y temblorosa, sabedora de lo que había pasado, se acercó, se postró ante él y le dijo toda la verdad. Pero él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y quedas curada de tu flagelo. Estaba todavía hablando cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron, llegaron algunos de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: tu hija ha muerto, ¿por qué molestas al maestro? Pero Jesús, sin hacer caso de las palabras que le decían, dijo al jefe de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que lo acompañara nadie, salvo Pedro, Jacobo y su hermano Juan. Jacobo es el mismo Santiago, hermano. Fueron a casa del jefe de la sinagoga y él vio el alboroto y la gente llorando y dando alaridos. Y entonces les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero él, expulsándolos a todos, tomó consigo al padre de la niña, a la madre y a los que había llevado, y entró donde la niña. Entonces, tomando a la niña de la mano, le dijo: Talita cum, que significa muchacha, a ti te digo, levántate. E inmediatamente la muchacha se puso de pie y echó a andar, pues tenía 12 años. Al momento quedaron fuera de sí totalmente, y les ordenó repetidamente que nadie lo supiera. Y dijo, dele de comer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como podemos ver, hermanos, 2 milagros. Y esta es una característica literaria del Evangelio de Marcos. Marcos aquí hace una especie de sándwich. Primero, si vemos, viene llegando Jesús de la orilla, vamos a hacer la narrativa, viene llegando a la orilla y dice que se le acerca el jefe de la sinagoga. Desde ahí nos está diciendo muchos elementos y vamos a irlos desglosando poco a poco. Primero, Jesús viene de territorio pagano y vuelve a Palestina. Volver a Palestina significa volver a estar bajo las leyes. Recordemos, y esto es importantísimo, en el tiempo de Jesús habían muchísimas leyes en el pueblo judío. 613 leyes que había que cumplirse, 365, o sea, una por día, que eran no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Así se mantenía la vida del judío, cumplimiento de leyes. Cuando nos dicen vuelve a Palestina, nos está diciendo vuelve a territorio de las leyes. Y es interesante porque luego de llegar Jesús, el primero que se le acerca es el jefe de la sinagoga. Alguien que conocía perfectamente el régimen de la ley en ese tiempo. Alguien que conocía que
la voluntad de Dios se cumplía sí y solo sí en el cumplimiento de las leyes, en el cumplimiento de preceptos, en el cumplimiento de normas. No era como ahora, hermano. No, en ese momento había que cumplir las leyes para poder acercarse a la voluntad de Dios. Y viene este muchacho que se llama Jairo, y le dice, mi hija está en las últimas. Cuando le dice, mi hija está en las últimas, está diciendo, he ido a todas partes. He ido donde cualquier taumaturgo, donde cualquier médico, donde cualquier persona que me puede salvar a mi hija, y nadie puede hacer esto. Ahora vengo ante ti y te reconozco que eres tú, el Hijo de Dios. Recordemos que el Evangelio de Marcos comienza, el primer verso dice, Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Jairo, como un jefe de las sinagogas, jefe que entendía, oigan bien la mentalidad judía, y probablemente muchos de nosotros seguimos pensando igual, y es por eso que hay que aclarar estas cosas. En la mentalidad judía, todo bien y todo mal que le pasaba al ser humano era porque Dios quería. En este caso, Jairo, probablemente cuando su hija empezó a enfermar, pudo haber dicho, ¿qué he hecho yo? Si soy un jefe de la sinagoga, si me mantengo en la ley de Moisés, si me mantengo correcto, ¿qué he hecho yo para que Dios me castigue y mi hija esté enferma? Probablemente así pensó, probablemente como pensamos muchos en la actualidad. Pero miren qué hermoso Jairo, después de recurrir a todito lo que podía hacer, se recuerda de un tal Jesús. Y se recuerda que Jesús dice ser Hijo de Dios. Y es ahí donde entra la confrontación de Jairo. Y dice Jairo, si esto no viene de Dios, Dios me tiene que ayudar a curar a mi hija. Y es por eso que se va donde el Maestro, se va donde Jesús, el que se hace llamar Hijo de Dios, el que viene a mostrar la cara, el amor de Dios a la humanidad. ¿Y qué es lo que le dice? Se le arrodilla y le dice, cura, mi hija está en las últimas. Hermano, vamos a ir a una breve pausa. Continuamos con la siguiente parte. Mis queridos hermanos, continuando con la enseñanza, está bien interesante. Veíamos cómo Jairo recurría a Jesús, recurría al que se hacía llamar el rostro del Dios invisible. Jairo se da cuenta que esa enfermedad no viene de Dios. Jairo se da cuenta que lo que menos quiere Dios es que su hija muera. A pesar de que todo su establecimiento religioso, a pesar de que todos sus jefes políticos y religiosos le decían que eso venía de Dios, que probablemente que había hecho algo en contra de Dios y por eso Dios le mandaba la enfermedad. Jairo, pese a su pesimismo, busca a Jesús y probablemente debe haber dicho, si este es el rostro de Dios visible, yo quiero ver qué hace con mi hija. ¿Qué hace Jesús, hermano? Instantáneamente, o sea, en el acto, como decimos ahora, va. ¿Por qué? Porque Jesús quiere mostrarte hoy a ti, hermano, que esa enfermedad que estás sufriendo, que esta pérdida de trabajo que estás sufriendo, que este estrés que estás viviendo, que esta consecuencia de una mala decisión que has tomado, no es voluntad de Dios. Dios está a tu par. Dios quiere que tú salgas de ese momento. Dios quiere que tú te reivindiques en la vida. No, Él no te ha mandado estas enfermedades, hermano. Si alguien te dice esta enfermedad es la voluntad de Dios, eso no existe, eso se quedó en la mentalidad del primer siglo. Lastimosamente todavía muchos siguen pensando así, a pesar de que el Evangelio muestra lo contrario. Dice que Jesús sale inmediatamente, porque a Jesús le interesa al ser humano, porque a Jesús le interesa mostrar que Dios está a favor del ser humano y que Dios quiere que esa niña se reintegre a la sociedad. Dice, y aquí viene la parte del sándwich. Es ahí donde viene Marcos e inserta el siguiente milagro, que es el de la mujer, esta mujer hemorroísa, y empieza con una palabra que para mí es fundamental en ese texto, y dice verso 25, y una mujer. Recordemos que la mujer, hoy hermana y hermano que me escuchas, la mujer del primer siglo era propiedad del hombre.
El hombre, si a mí me hacían mal unos huevitos en la mañana, yo podía divorciarme de ella. Así era la mujer del primer siglo. Era propiedad del hombre. El padre decidía con quién casarse, con quién se casara la hija. El padre, que era el patriarca, era el que buscaba con quién casarse. La mujer tenía que aceptar. La mujer era propiedad del hombre. La mujer, y máxime, si no estaba casada y tenía esta enfermedad que tiene esta mujer estaba destinada a la muerte, a la perdición, a ser una botada de la sociedad. Dicen que esta mujer llevaba 12 años con una hemorragia. Hemorragia, veámonos como el flujo de sangre. Y esto es bien interesante, hermano, porque para la mentalidad judía, la sangre, la persona que sacaba sangre, en este caso de la mujer, quedaba impura. Salvo en el caso de la menstruación, pero en este caso lleva 12 años con flujos de sangre. Según Levítico 15, verso 25, esa mujer era una mujer impura. Todo lo que esa mujer tocara quedaba impuro. Y ser impuro en aquella mentalidad era el pecador más grande de la vida. Imagínense esta mujer, siendo mujer, para empezar, en desnivel comparado con un hombre, tirado allá como cualquier cosa comparado con un hombre. Aparte de eso, 12 años de hemorragia. ¿Se pueden imaginar esa mujer cómo era de impura para la mentalidad del primer siglo? Una mujer que nadie la miraba, pero miremos las acciones que tiene esta mujer. Dicen que hay 7 cosas que esta mujer hace antes de que Jesús la cure. Y así nos lo cuenta el texto. Llevaba 12 años con hemorragias, o sea, 12 es una... Si usamos el lenguaje bíblico, podemos utilizar los números de 3 formas. Un significado, simbolismo, un número ordinario y por gematría. En este caso es simbolismo. 9 más 3 significa la totalidad. La totalidad. O sea, esta mujer llevaba toda una vida siendo impura. Siendo impura. Aparte de eso, dice que había sufrido mucho. Claro, al ser impura, era vista como un desecho de la sociedad. A esta mujer probablemente vivía de las ofrendas, de las limosnas, tenía que hacer tantas cosas para poder sobrevivir, sufría demasiado. Ese es el segundo gran aspecto. Dice que visitaban numerosos médicos. Imagínense, el médico de aquel tiempo no es como el médico de ahora, que tiene un montón de tecnología a sus lados. No, totalmente diferente. El médico de ese tiempo era empíricamente hablando. Y el médico que miraba a una mujer y todavía con hemorragia, probablemente ni la tocaba, probablemente ni la revisaba. Lo que hacía nada más era sustraerle o robarle el dinero. Y así lo dice el texto. Dice que había visto numerosos médicos. Había gastado todo lo que ella tenía. ¿Por qué? Porque esa mujer quería ser reintegrada a la sociedad. Esa mujer no se quería quedar ahí como vagabunda, como desperdicio de la sociedad, como botada. No, esa mujer sabía que Dios estaba con ella. Quería ser reintegrada a la sociedad. Lastimosamente, la misma religión de ese tiempo la desechaba. Ojo, ojo. No eran los fariseos, era la religión de ese tiempo, el entendimiento de Dios de ese tiempo. Desechaba a la mujer, a esa mujer con hemorragia, porque era impura, porque tenía hemorragias. La desechaba y ella sufría mucho. Había gastado todo lo que tenía porque esa mujer quería ser reintegrada a la sociedad. Aparte dice que había gastado todo sin provecho alguno. No había logrado nada, ya había probado todito lo que estaba a su alcance. Era una mujer que había hecho incluso más de lo que podía y nada sucedía. ¿Por qué? Porque dice después, en la siguiente acción, no se había beneficiado. Este es un texto para decir que los médicos, pues, hablar de la negligencia médica en aquel tiempo. Entonces, imagínense todo lo que había hecho y aparte la sexta acción es, había ido de bien en mal, o sea, había empeorado completamente. Esa impureza que ella tenía, aparte de la salud, la denigraba como persona, la tiraba como desecho. Era un desperdicio de la sociedad. Vivía de ofrendas, de lo que le regalaran, porque nadie le iba a dar trabajo, nadie se iba a casar con ella, nadie la iba a tocar, nadie quería hablar con ella, porque la persona que tenía esto era una despreciada por Dios, según la mentalidad judía. Y si Dios la desprecia, yo también la puedo despreciar. Yo la puedo incluso hasta matar, violar, hacer lo que quisiera. Una mujer así. Esa era la mujer del primer siglo, hermano. Esa es la mujer a la que Dios, a la que Jesús le cambia la vida. Mira lo que viene después, estas 6 acciones. Dice que después se va y al oír que viene Jesús, y dice, al oír que viene Dios, se acordó de Dios por fin esta mujer. Hizo todo lo humanamente posible
y le fue de mal en peor. Pero se acuerda que viene Dios y viene Jesús acercándose y dice que ella pensaba que solo con tocarlo probablemente quedara curada. Imagínense la magnitud, el impacto que hacía Jesús. Decía, solo con tocar su manto quedaré curada. Claro, esta mujer tenía muchas cuestiones ahí. Y en efecto, al tocar su manto dice que el flujo de sangre se secó. El flagelo, o sea, la carga que tenía, lo que la convertía impura, se acabó. Y Jesús sabe que algo ha pasado. Y miren qué interesante. Nosotros estamos acostumbrados a ver una imagen de un Jesús que conoce todo, que es omnisciente, o sea, sabe todo. Pero el Evangelio de Marcos, como muestra al Jesús tan humano, muestra que Jesús no sabe lo que está pasando. Hoy te puedes asustar que yo te diga que Jesús no sabía lo que estaba pasando. Y esta es parte de uno de los principios de la Iglesia Católica. Que Jesús sea un verdadero humano, hermano, significa que Jesús no sabía todo. Jesús no sabe lo que está pasando. Jesús lo que sabe es que alguien lo ha tocado, que ha salido una fuerza de sí, pero no sabe si fue mujer, no sabe si fue hombre, no sabe. Óigame, los discípulos, la incredulidad de los discípulos es, todos están tocando, ¿por qué preguntas eso? Jesús sabe lo que ha pasado. Jesús sabe que ha salido algo de él, no sabe qué es lo que ha pasado, pero sabe que ha salido algo de él. Y es ahí donde se va y pregunta, ¿quién ha tocado mi ropa? Y dice que viene la mujer en medio de la muchedumbre y le dice, temerosa. ¿Por qué temerosa? Porque ella sabía, hay dos cosas aquí bien interesantes. Ella sabía que cualquier cosa, persona, animal, mueble, lo que fuese, según Levítico 15:25, quedaba impuro. Entonces, ella creía que Jesús, el taumaturgo, o el curandero, o el médico Jesús, para la mentalidad del primer siglo, se le iba a acabar el poder al tocar a un impuro, porque es que esa era la mentalidad, era una mentalidad de cábalas, una mentalidad de que yo hago esto, pero puede pasar esto. Entonces ellos creían que al tocarlo, se le iba a acabar el poder a Jesús. Y ella viene temerosa y le dice, fui yo. Y miren qué hermoso lo que le dice Jesús. Y a mí me apasiona esto que le dice, hija, tu fe te ha salvado, le dice. Vete en paz. Ojo, este texto es importantísimo, hermano. Hoy a nosotros nos venden el infierno, nos venden el cielo. Yo ayer venía conduciendo y miraba un rótulo de corte protestante que decía, la muerte se acerca, ¿estás lista para ir al cielo o para ir al infierno? A mí la gente que me quiere vender el infierno, hermano, me sale por aquí, entra por aquí, me sale por acá. Yo vendo pasajes al cielo. Y miren lo que le he dicho a Jesús. Tu fe te ha salvado, vete hoy. No le he dicho, tu fe te salvará. No. Para los 4 evangelios, hermano, la salvación es hoy. La salvación comienza hoy. La salvación para esta mujer comenzó hoy, cuando Jesús la ha salvado. No es cuando muera, no es una especie de bingo o lotería que va a tener cuando muera. No, la salvación es hoy. Cuando tú actúas de la manera de Jesús, escuchando gente, dando consejos, actuando en honor del bien, pareciéndote a Dios, lo que estás llevando es la salvación a todas las personas que están contigo. Yo desearía, hermano, que tú te conviertas en un Jesús más y que puedas llevar la salvación y que dejes de estar vendiendo que la salvación va a ser cuando mueras. No, la salvación es hoy, hermano. En el siguiente capítulo vamos a terminar de avanzar en estos milagros, pero hoy yo te quiero dejar un mensaje claro, hermano, y eso es lo que queremos mostrar acá. La salvación comienza hoy. La salvación no es mañana, no es cuando mueras, la salvación es hoy. La salvación está en tus manos. Dios ya te dio el poder para cambiar esa realidad, para cambiar esa situación que estás viviendo, para cambiar esa enfermedad que tienes en este momento. Dios está de tu lado. Dios no quiere que sufras, no quiere que estés sin trabajo, no quiere que seas deshecho, quiere que tu dignidad se reintegre, se restablezca. Cuando tu dignidad como persona, cuando alcanzas la paz que es la que da Jesucristo, la salvación, hermano, ha llegado a tu vida. Yo deseo de todo corazón que en este 2023 la salvación comience hoy mismo, no mañana, no pasado, no en 15 días, no en 20 días, no en 6 meses. Hoy, hermano, la salvación es hoy. Pareciéndonos al Señor Jesús, retomando la idea de Jesús, nos pareceremos y seremos salvos. Dios te bendiga, hermano.